Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcaria y vengo a hacer un análisis reacción de Pelaella, Rusia. Vamos a poner la bandera de Rusia con la canción Cuervo Negro, que ya está en el canal. Yo voy a dejar por acá arriba seguramente una versión que es ella con dos personas más que estaban en un concurso. Creo que ella estaba haciendo de coach. Fue hace mucho tiempo, pero es para poner los pelos de punta esa versión. Una cosa maravillosa. Bueno, ahora parece que la cantó de nuevo con su banda más bien folk. Y quiero ver, realmente a mí me ha dejado tan impactada esa canción por su letra, su metáfora. Es una canción cosaca. Que bueno, quiero ver qué nos transmite después de la intro. Sin más, allá vamos. Ya escuchen las disonancias que se escuchan ya en el sonido, ¿no? Que nos ponen esa piel de gallina, ¿no? Tremendo, tremendo. Ay, espera que tengo la perra. No se pueden hacer las cosas. Lo siento, soy saludar a tu gente, pero no puedo, sino yo tengo que apretar mi botonera. Ahí vamos. ¡Ah! Este instrumento, si me pueden dejar dicho cómo se llama, que hace como una manivela. Da un sonido tímbrico que realmente, a mí por lo menos, me da una sensación lúgubre. Ya de por sí, la piel se me pone de gallina escuchando ese sonido, más la voz de Pelaella, que es perfecta, pero que además se acomoda a ese estilo de canción, porque ella ya la conocemos con sus tonos muy claros, muy ligeros, de soprano cuando quiere, pero los graves de ella son su máximo esplendor. Pero en este tipo de canción, vamos a escucharla. Se va hacia lo nasal. A ver, pero Pelaella está haciendo una colocación sonora diferente, tímbrica, tímbrica, el timbre de voz lo hace diferente, coloca, porque en todo lo que tiene que ver con lo oral, lo vocal, uno puede hacer distinta su sonido. El sonido no es solo emitir la voz hacia afuera. Uno puede, según como coloca, hacer diferentes colores, hacer diferentes imágenes sonoras, por decirlo de algún modo. En este caso, ella usa un timbre sonoro que te da esa teatralidad y esa forma medio tétrica de contar una historia que realmente, después hablaremos un poquito, es triste. Ay, como miran respetuosamente. Si bien en esta versión es más folclórico y es más descontracturado que aquella versión que yo vi anterior, que era más formal, totalmente más formal, no deja de dar un sentimiento lúgubre, ¿eh? Sí, sí, da ese mismo sentimiento. Y eso tiene que ver con lo que es la canción, con lo que ellos interpretan, con su lenguaje corporal, facial. Vieron que Pelaella mucho no se mueve.
Pero incluso los cantantes de atrás, los cantantes, los instrumentistas que están atrás, cada uno con su instrumento, pero también sé que tiene segundas voces ella. Aportan eso. Вышла, вышла, а я на крылечко. Escuchen cómo lo están, la batería atrás. ¡Ah! Вышла, вышла, а я на крылечко. Спошатнулась слегка. ¿Cómo suena esa guitarra? Ай, пошатнулась слегка. Dios mío, esta canción es una balada cosaca muy triste. El cuerpo negro funciona como un símbolo de la muerte y como mensajero de una tragedia de guerra. No es una canción alegre para nada. La vemos a ella ahí paradita. Pero bueno, habla de un amor perdido, de soldados caídos y de la memoria de esos muertos. А я колечко, друга я узнала. А чья ¡Ah! рука? ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Друга я узнала. ¡Ay, esas voces, esa armonía con una voz que tiene una contraposición excelente entre la voz de ella y él, que realmente son muy como disonantes y sin embargo para esta canción funcionan excelente, muy rusas, muy rusas. Y rusas lo digo en el buen sentido porque yo amo la música rusa, a mí me da escalofrío la música rusa, me encanta, wow. А чья ворена рука? ¡Ah! Эта рука, рука моего ¡Bravo, Pelageya! высадать убиту на войне. ¡Ah! Рука, рука моего милого. ¡Oh, va! Todo con bien al tuán, bien a la nariz, bien a la cavidad nasal va la voz. Porque está como sufriendo, quiere demostrar ese sufrimiento. Es todo un mensaje que está diciendo. Yo les voy a dejar el otro donde explico bien literalmente toda la letra, ¿no? Porque es todo una metáfora de alguien que está muriendo, pero que a su vez le habla al cuervo, que le dice que todavía está vivo, que no se atreva a pararse sobre él, que tiene mensaje para dar. Algo así era toda la letra. No me quiero detener tanto en la letra porque la quiero escuchar bien. En la otra ya la escribí bien. Высадать убиту ¡Oh! на войне. ¡El vibrato! ¡Oh! ¡Ah! No, 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 esos vibratos tan rápidos y tan sonoros, tan estridentes. Son como campanas resonando, como pidiendo ayuda, como ese cosaco pidiéndole al cuervo que se vaya. Es realmente una expresividad la que tiene Pelageya para cantar, que no necesita moverse. Y bajó. Ляжет не Y es una зарыт caricia otra vez. чужой дальней стороне. Ой, он убитый, ляжет не зарытый чужой дальней стороне. Спите, спите, славные герои. El dolor en su mirada. В могильной тишине. Ese instrumento me encanta. Спите, спите, славные герои. Uy, cómo se fue a cabeza, es en un falsete, estaba en su voz modal de graves y de pronto va el falsete como si nada. Fíjense
el respetuoso silencio y mirada hacia el cielo del guitarrista. Es impresionante todos cómo están interpretando la canción. No es solo ella la que la interpreta, ¿eh? Acá todos, el guitarrista, el bajista, hasta el mismo baterista que no lo vemos, pero estoy segura que en cada golpe de batería está sufriendo como aquel soldado o aquel cosaco, no sé si era un soldado o era un atamán, se dice, bueno, no me acuerdo, que tiene una categoría más. Acuérdense que estoy en Argentina, en el sur de América. No es mi cultura, pero lo intento. В могильной тишине. ¡Wow! Una maravilla, la cara de la gente. Пелагея! Que la ve. Debería recibir realmente, yo no sé, pero ella tendría que recibir algún reconocimiento por su música folclórica, que me imagino que ya habrá recibido, porque em, es folclore puro, es la música típica de Rusia, ella se entregó entera a la música de Rusia folclórica. ¡Wow! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, les dejo mis datos, no quiero hacer larga la reacción. Acá les dejo los datos de mi canal, saben que me pueden ayudar de esa manera, desde allá lejitos. Y les dejo que se suscriban. Esto es gratis, ¿eh? Te suscribís, haces un tuki suscripción, campanita. Si te quedaste hasta acá, no te cuesta nada, es gratis y me ayudas, así me acerco un poco más a los 200.000, que estoy lejos, lejos, realmente. Y no sé por qué se trabó un poco. Me ayudan, vamos, ¿qué les cuesta? Es gratis. Bueno, les mando un beso muy grande, los quiero y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.